Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos el placer de recibir a la abogada Claudia Álvarez, que es la coordinadora de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana. Bienvenida, Claudia. Gracias por tenerme aquí, siempre un placer, pueden contar siempre con mi presencia. Muy bien. Bueno, con el tema que generó un debate de las campañas anticipadas, el uso de los recursos por parte de los partidos, mucha gente ha emitido opinión. Me ha llamado la atención, y ese fue el motivo de que le invitara, de que usted entiende que con el manejo de los recursos pudiera cometerse incluso hasta el delito de lavado de parte de los partidos. ¿Cómo es eso? A ver, bueno, hay dos cosas. Sí. Uno es lo que ya la Junta Central Electoral ha llamado la atención a los candidatos y a los partidos políticos, donde les indican que hay una campaña a destiempo. Sí. Y que obviamente lo ideal hubiese sido no solamente un llamado de atención, sino una sanción que hubiese también se hubiese agregado a ese llamado de atención para que tengamos conocimiento pleno de que hubo una infracción a lo que establece la ley electoral. Adicional a eso, pues si ya se comienzan a mover candidatos preparándose para una próxima o venidera campaña electoral, que obviamente debe ser una campaña interna, ¿verdad? Para entonces de ahí escoger el candidato o los candidatos que vayan a ir a la contienda electoral nacional. Se puede deducir también que hay pudiera haber una serie de movimientos de fondos, ¿verdad?, que se pudieran estar dando. ¿Y cómo? Sí, porque todo eso no es gratis. Bueno, exacto, hay que mover no solamente esos candidatos, sino una estructura que viene y que les acompañe. Entonces, en ese movimiento de todo eso y de, obviamente, dinero que pudiera ya estar manejándose para fines de la campaña y noticias que han salido ya a nivel de los casos que han salido a nivel público y que ha llevado el Ministerio Público, indicando de que candidatos que ya hoy en día pues ostentan un cargo público, ya sea en el Congreso o a nivel de municipios o alcaldías, se indique que han sido financiados por estructuras criminales, por decir así, como lo ha establecido el Ministerio Público puntualmente en el caso de Operación Falcón. Entonces eso levanta mucho las alertas sobre lo que pudiera estar sucediendo en este momento, donde comienzan a haber movimientos de estas campañas preelectorales. Para llamar a la atención o para poner más foco y atención de parte sobre todo de la Junta Central Electoral de cuáles capitales se podrían estar moviendo y quién podría estar financiando estas campañas o precampañas a estas personas que desean candidatearse en estos partidos políticos para puestos de funcionarios públicos en cualquier estamento. Llama mucho la atención y es importante que ellos pues se preparen, ellos siendo la Junta Central Electoral, para no cometer los errores que pues aparentemente se cometieron según ha indicado el Ministerio Público en Operación Falcón y que hemos visto los resultados de ciertos de estos legisladores siendo imputados por el Ministerio Público porque están siendo financiados por capitales dudosos. Sí, hay una cosa, Claudia. Se van a reformar las dos leyes, porque ya se sabe que fueron atacadas de inconstitucionalidad y tienen muchísimos parches, como dicen ustedes los abogados, y se van a reformar. Pero con las leyes esas que están ahí, se suponía que todo eso estaba más o menos claro y que existen unas sanciones cuando alguien se sobrepasa los límites. Si se le dice a un candidato en las internas, usted puede gastar hasta tanto, ¿verdad? Según el puesto que aspire. Para las elecciones ya abiertas con la ciudadanía, hasta tanto. Y debe además demostrar en qué se usó ese dinero y se supone que el origen, ¿no?
Claro, ¿Y esa es la parte por qué clave. ha resultado tan difícil que se detecte un dinero mal habido o que no se rindan cuentas de la manera como lo establece la ley? Ha habido falta de voluntad, iniciando por los partidos políticos, porque definitivamente se han abocado más a los votos, a conseguir un candidato que les provea de votos para que eso pues entonces lleve al partido también a una De votos y de posición. dinero muchas veces. Claramente, sí, pero que el dinero es el dinero lo que está comprando el voto. Ese es el gran problema aquí. Es el dinero el que está comprando el voto. Y entonces ahí es donde debe de entrar el ente supervisor inmediato en esta parte de la Junta Central Electoral para exigirles que no solamente develen en su página web y digan, estos son las personas que hicieron donaciones o financiaron nuestros candidatos o nuestro partido político, sino que vayan un poco más profundos, analicen, indaguen sobre el origen puntual de esos fondos, de dónde vienen, para también determinar la parte de la idoneidad, que sea no solamente la reputación, la persona que tenga una trayectoria tal vez en esa jurisdicción, en esa provincia, sino también la parte del financiamiento que es puntual y muy importante. Y obligar a los partidos políticos que a su vez exijan a los candidatos a realizar ese develamiento, esa transparencia de información, y que sean los mismos partidos políticos que hagan su proceso de debida diligencia. Un estilo así como el mismo proceso que se lleva con los sujetos obligados que tiene establecido la Ley de Prevención del Lavado de Activos, la 155-17, donde estos sujetos obligados lo que hacen es acompañar a la autoridad en el proceso de el sistema de resguardo para que no sea penetrado por dinero mal habido, sobre todo, y por estructuras que quieran mal utilizar estos sectores de económicos. Por ejemplo, en el sector financiero hay sujetos obligados, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, si una persona está en un banco y viene alguien con 2 cerones de dólares y no se sabe de dónde lo sacó, debe indagar de dónde viene ese dinero, por ejemplo. Y es una obligación de ese oficial bancario o del banco informar a las autoridades. Cuando hay algún tipo de sospecha o si hablamos de, por ejemplo, de transacciones que sean en efectivo, simplemente no porque sea sospechoso el efectivo ni que estemos dudando del mismo, sino por una especie también de estadística, de saber dónde está fluyendo la gran cantidad de efectivo, porque eso puede dar indicios a qué sectores también pueden quedar expuestos en una situación dada, por diferentes situaciones que no necesariamente tengan que ver con lavado de activos o asuntos de criminalidad, sino también al Banco Central le interesa saber cómo se mueve el dinero en efectivo en nuestro país. Entonces, tomando de esos elementos de la estructura contra el lavado de activos y de la debida diligencia, que simplemente es conocer, indagar más y llegar hacia el conocimiento de la procedencia de esos fondos, pues eso también pudiera ser establecido para los partidos políticos y que la misma Junta Central Electoral le requiera, le solicite a lo que se llama Unidad de Análisis Financiero, que es la estructura a nivel nacional que se dedica a lo que es el análisis de todo el tema de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a través de la misma Unidad de Análisis Financiero, para que el Comité Nacional del Lavado de Activos los incluya como sujetos obligados. O sea, es decir, la Junta Central le pide a la Unidad de Análisis Financiero y al Comité Nacional contra el Lavado de Activos que incluya a los partidos políticos y a los candidatos políticos como sujetos obligados de lavado de activos. Y eso no es, para eso simplemente pues una decisión de una resolución del mismo comité, no hay necesidad de modificar la ley 155. No es necesario que esté en la ley. No, En la ley electoral, digo. Está en la ley el hecho de que el comité pueda en cualquier momento incluir otro sector u otros sujetos obligados cuando entiendan que representan un riesgo para el tema del lavado de activos. Entonces, para lo que quiero decir es que no hay que modificar la ley para hacer una inclusión nueva. Ellos mismos lo pueden hacer por resolución del mismo comité. Bien, vamos a una primera pausa. Cuando retornemos, para que entremos más en detalle de cuáles serían señales que deberían disparar las alertas en los partidos y en la propia Junta. Continuamos con la abogada Claudia Álvarez, coordinadora de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana.
Estamos hablando de todo el tema de los financiamientos, de las campañas internas, de las precampañas, y cómo podría por ahí colarse, que de hecho ha ocurrido, dinero de origen ilícito, y cómo eso puede ser también sometido a la ley de lavado de activos. ¿Cuál señal, por ejemplo, pongamos de buena fe que los partidos estén en eso, sus dirigentes, cuáles señales les podrían indicar que alguien que se quiere presentar como candidato, aspira, debe rendir cuentas sobre el dinero y pedirle el auxilio a la Comisión Nacional de Lavado de Activos? ¿Cuáles señales serían esas, por ejemplo? Bueno, para aclarar un poquito, no es un pedimento de auxilio, es una solicitud de la Junta Central Electoral al Comité Nacional de Lavado de Activos para que los partidos políticos y los candidatos políticos sean incluidos como sujetos obligados. O sea, es una obligación en ese caso, es una directriz de la Junta. Sería una solicitud para que del mismo ente regulado o regulador para que ellos sean incluidos. Sería la manera más sana que eso sucediera, para provocar que ese otro organismo del Estado pues también pues se motive a incluirlo, porque vemos todo lo que ha estado sucediendo y no hemos visto como una iniciativa del comité a esos fines, ni a, por lo menos que se haya hecho público de la misma unidad de análisis financiero en ese sentido. Entonces, pues el mismo ente regulador le pide y le haga esa solicitud. Como puntualmente, don Gustavo, al elemento de la pregunta de cuáles serían las alertas que se pudieran estar levantando, que se pudieran estar viendo, y para tomar en consideración de parte de los partidos políticos en cuanto a sus candidatos. Puntualmente, bueno, es importante conocer a esos candidatos y cuando lo que quieren es en una jurisdicción específica de que este candidato pues integre a las filas de ese partido político o ese precandidato, lo importante es saber quién es, ¿verdad? De dónde viene, por qué impacta a esa comunidad, porque ese es el candidato que yo quiero para mi partido político y que me represente en esa jurisdicción y que luego vaya a representarme en cualquier posición pública que vaya a ostentar, un curul en el Senado, en la Cámara de Diputados, un municipio, una alcaldía, lo que sea, que es importante porque hay un elemento ahí de reputación que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, conocer esos elementos, conocer esas personas. El hecho de que si nadie lo conoce y lo estamos poniendo ahí y de repente llega, eso debería levantar una alerta, porque esa persona que no es de la comunidad está llegando de repente y quiere entonces integrarse. Quizás y cuando hasta improvisado en la política, quizás no es un militante. Bueno, también, pero al mismo tiempo cada quien tiene derecho a incursionar en la política porque es abierta, pero el deseo también, eso llama también a preguntarnos por qué esta persona quiere incursionar en la política y puntualmente en esta zona, quiénes están ahí. Y tercero, ¿de dónde viene ese dinero que este candidato va a financiarse? Porque los partidos tienen un dinero que le da la Junta Central Electoral y bueno, pues entonces ellos comienzan a dividirlo, a prorratearlo, a ver en dónde van a hacer las inversiones puntuales. Saben que un gran porcentaje va a quedar centralizado a los fines de esos candidatos de mayor importancia y si estamos hablando de elecciones presidenciales, están bien puntualizados ahí, enfocados. Entonces va a haber un porcentaje que no va a ser suficiente para otros candidatos en otras provincias o municipalidades. Entonces, ese es un dinero que ese candidato tiene que buscar. Entonces, es importante hacerse la pregunta, ¿de dónde va a salir tu financiamiento? ¿Quiénes son las personas que te están financiando? Ríndenos cuenta sobre todo eso. ¿Y por qué un candidato para una provincia X está gastando más dinero para que otro candidato en una provincia que tal vez es mucho más importante en cuanto al volumen de la población y que luego entonces eso arroje también un voto favorable a nivel general para el partido? Eso es puntual, porque hemos visto también que varias de las personas que han sido señaladas por el Ministerio Público en el caso puntual de Operación Falcón fueron los más votados, fueron los que más gastaron en sus campañas políticas. Entonces, eso debe llamar altamente la atención. Nos llama a cualquier persona que ha visto esto y he dicho que ha estado sucediendo. A mí me llama la atención particularmente, Claudia, y eso lo han dicho muchísimos dirigentes de partidos, que una candidatura a regidor en un municipio cualquiera
Incluso para obtener la candidatura hay que invertir una millonada internamente en el partido y luego para ganar otra millonada. Y uno dice, bueno, o este señor es muy altruista o tiene un alto sentido del sacrificio, porque si se suman los ingresos que va a tener en los 4 años, no da ni para la mitad de eso que invierte. Entonces, ¿a cambio de qué quiere hacer ese sacrificio? Entonces ahí hay 3 cosas muy puntuales que en lo que usted acaba de decir. Una, porque una persona sabiendo que su retorno de lo que está invirtiendo inicialmente no va a ser o no da, los números no suman, si nos vamos al salario, ¿verdad? Tomando por ejemplo un diputado 175,000 pesos en su salario y bueno, otras cosas también que como yo le he dicho como un paquete atractivo que también tiene eso incluido, de otros beneficios de los cuales goza. Los números no dan, sinceramente, ¿por qué entrar en eso? ¿O es que hay una agenda ulterior para ese candidato que quiere llegar a esa posición? Entonces ahí se agregarían elementos posibles de que se la va a buscar en buen dominicano y que va entonces a hacer fechorías o actuaciones que están al margen de la ley, posiblemente. Esa es una. Segunda, ¿por qué un partido político dice que para ser candidato cuesta tanto? ¿Quién ha puesto ese monto? ¿Por qué? Y que para llegar a esa posición adicional hay que pagar algo más. Eso deja entrever que hay algo adicional internamente que no es del todo correcto, de que hay que entregar dinero para poder tener un curul, una posición, y ahí obviamente entonces entra el elemento de corrupción y de sobornos. Y eso es preocupante y medio, que debe de llamar extremadamente la atención de una Junta Central Electoral y comenzar a hacer esas indagatorias y preguntar a los candidatos qué ha sucedido, cómo llegaste, y aquellos que querían llegar a esa posición y no fueron o no pudieron porque justamente le comunicaron eso. O sea, hacer esas investigaciones de a nivel profundo en ese sentido, que no se ha visto, y creo que llega el momento en que eso sea, porque eso nos lleva entonces a que cuando lleguen a esas posiciones hagan lo que fuera para poder obtener cualquier tipo de otros ingresos, sean amos de otros, sean serviles a otros amos, que no es a la sociedad o a su comunidad que fue la que la votó, o que supuestamente les dio el voto, porque ese dinero puede estar pasando a comprar esos votos, a esas voluntades, que también es algo muy triste, que las personas se dejen comprar por 300, 500 pesos en el momento de una elección, y que eso cambie la ruta o la dirección de una democracia de un país, o hacia dónde irían la ruta legislativa, de cuáles leyes sí, de cuáles leyes no, qué incluyen las leyes. O sea, podemos comenzar a cambiar la ruta de manera significativa a nivel legislativa y de democracia, y a nivel inclusive de proyección, de mentalidad que queremos que nuestra sociedad tenga. Hacerlas más libres, menos libres, con más derechos o menos derechos, inclusive que ni siquiera deberíamos estar pensando en esos elementos de tener menos derechos, pero cuando uno ve decisiones que se han estado dando a nivel del Congreso, uno ve que los derechos de ciertos sectores se están mermando. Sí. Entonces todo eso es importantísimo. Yo creo que falta un elemento también adicional, no solamente de la ley de electoral y de los partidos políticos, sino otras leyes, sobre todo la ley del lobismo, que toca esos elementos. Vamos a tratar esa parte después de esta pausa, con su atención. Continuamos con Claudia Álvarez, coordinadora de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana. A ver, ¿cómo es eso de la ley del lobismo, Claudia? Se ha estado discutiendo ya por varios años, como muchas leyes, lamentablemente. Lo primero que aquí se hace lo mismo, pero espurio, porque no es legalizado. Sí, y con una cizaña, vamos a decirle así también, que deja mucho que desear en ese sentido, donde entran elementos de corrupción de todo tipo, de verdad, y de fraude, y de
compras de voluntades. Y nada de transparencia. No, no, absolutamente nada de transparencia. Esos acuerdos por debajo de la mesa y demás. Entonces, y que limitan la voluntad de cualquier legislador que pueda llegar con toda la muy buena voluntad que pueda, y cuando se encuentra con este juego, pues obviamente se encuentra con las manos atadas y no puede hacer las cosas que entendía que cuando llegara pues tenía en su agenda para poder lograrla. Comienza a hacer compromisos y ahí entonces llegan las situaciones. La ley del lobismo es algo que se ha estado discutiendo por muchos años y es esencial, muy esencial. Se ha hablado por mucho tiempo del famoso hombre del maletín, que a través de los años ha ido cambiando de quién es esa figura, pero de que se mueve dinero, se mueve dinero. Y se ha dicho mucho también que cuando hay una pieza legislativa muy puntual, ahí es donde más dinero se mueve, dependiendo de hacia dónde quieran que se vote. Sector toque esa ley. Exactamente. Entonces, también esos son elementos a tomar en consideración, que tenemos que saber, o sea, cómo es el lobismo, cuáles son los límites del lobismo, cómo se hace, en qué momento estamos traspasando esa fina línea entre lo que es correcto y lo que no es correcto, cuando estamos haciendo algo legal y cuando ya entonces estamos haciendo otra cosa que es totalmente ilegal. Pongamos un ejemplo, ¿qué sería una labor de lobismo legal en caso de que existiera aquí una ley sobre el lobismo? Creo que la parte sería reunirse con tu legislador puntual, si tú vienes de una provincia o un municipio específico, o con varios, y discutir, conversar, enseñarles por qué esto conviene y por qué no. De esa manera, sí, y invitarlos a los gremios, a los X legisladores, para escuchar las diferentes voces y partes. Esa parte sí. Cuando entonces comenzamos ya a traspasar el hecho de que pueda yo estar financiándote unas vacaciones, entregándote un dinero para que, no sé, la empresa que tú tienes por tu lado le vaya mejor. Sí, beneficios particulares. Exactamente. Eso no debería estar. Tanto particular como en tu persona de ese legislador o ese político, como a los que son sus vinculados. Entonces ahí comienza ya a traspasarse esa línea muy fina entre lo que ya no es legal. ¿Sería legal en una labor del lobismo, Claudia, que se convenza, se persuada, ¿verdad?, a legisladores o a un legislador de una provincia? Mira, apoya este contrato para que se construya esa carretera, que eso conviene a esta otra por tal razón, y yo me comprometo o negocio que el otro legislador va a votar para ese contrato de un canal que beneficia a tu gente y tú lo has presentado como un éxito tuyo, se apruebe. Eso es normal en lo mismo. O sea, no hay beneficio personal, sino, digamos, de una situación. Esos son compromisos, vamos a llamarlo así. Porque eso lo ve uno del gobierno americano, esos son compromisos. Que la Casa Blanca apoya una cosa y el senador es otra. Exacto, un quid pro quo para que yo me sienta que yo hice algo, pero que al mismo tiempo voy a poder avanzar una parte de mi agenda. Y presentarlo a los electores, ahí, claro, ahí no hay problema. Siempre y cuando sea para beneficio de esas que comunidades. Que no haya nada para el bolsillo. Claramente. Sí, eso pudiera ser. Pero también así lamentablemente mueren otras legislaciones, haciendo esos compromisos, mueren algunas legislaciones que sí tienen un beneficio y que no llegan a ver. Más general, más colectivo. Sí, que no llegan a ver la luz del día. Lamentablemente eso como todo en la vida. Lamentablemente a veces para que unas cosas avancen, otras tienen que sufrir un letargo o extinguirse. Eso va siempre a suceder, pero siempre va a haber momentos. Pero sí, esas son situaciones que se dan esos compromisos, y la parte del lobismo tiene que ser totalmente transparentada y quedar puntualmente detallada en una pieza legislativa. ¿Por qué este senador fue convencido de aprobar esto? ¿Por qué cambió de parecer sobre esta otra cosa? Así que debe operar. Y debe de quedar plasmado, porque eso debe quedar en informes. Exactamente. Que deben de ser transparentes también. Transparente, nada que ver con el hombre del maletín. Por favor. Muchas gracias a Claudia Álvarez, coordinadora de Justicia de Participación Ciudadana y una abogada que conoce muy bien todo el tema de la ley electoral y de partidos y todo esto del uso de dinero y la ley de lavado. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.